Imagínate que una sola botella de salsa puede unir sabores de 4 continentes. Cada año se producen más de 30 millones de botellas de salsa Worcestershire, y cada una es el resultado de 18 meses de fermentación, cientos de pruebas de calidad y una mezcla única de ingredientes recolectados en todo el mundo. ¿Sabías que las anchoas provienen del Mediterráneo, las especias de Sri Lanka y Madagascar y hasta los barriles donde se fermenta la salsa aportan un toque amaderado? ¿Listo para descubrir cómo se crea esta obra maestra culinaria desde el principio hasta el final? Entonces, vamos. Antes de sumergirnos en los detalles de la producción, hablemos un poco de historia. La salsa Worcestershire nació en Inglaterra en el siglo XIX. Su origen se remonta a dos farmacéuticos de la ciudad de Worcester, John Lea y William Perrins. Según la leyenda, crearon esta receta para un cliente que deseaba recrear un sabor típico de la India. Inicialmente, la receta no les impresionó y casi la descartaron. Pero unos meses de fermentación hicieron la magia. La salsa adquirió el sabor que hoy conocemos. En la producción de la salsa Worcestershire se utiliza una gran cantidad de ingredientes. Estos son algunos de los componentes clave: anchoas, malta, vinagre, melaza, tamarindo, especias, ajo y cebolla. Esto la hace única. Literalmente, reúne el mundo en una botella. Los ingredientes realmente se traen de diferentes rincones del planeta, y no es una exageración. Las anchoas suelen llegar de países del Mediterráneo, como Italia o España, donde hay una larga tradición de salazón de pescado. El tamarindo, por su parte, es un invitado de los trópicos, proveniente de India, Tailandia o incluso África, dependiendo de la temporada. La melaza, un subproducto de la industria azucarera, generalmente se obtiene de países con alta producción de azúcar, como Brasil o Cuba. El vinagre es un producto local, que suele elaborarse cerca de la fábrica. Las especias, en cambio, son un viaje en sí mismas. La pimienta puede venir de Vietnam, la canela de Sri Lanka y el clavo de Madagascar. Imagínate cuánto esfuerzo se invierte solo para reunir estos ingredientes. Los productores supervisan cuidadosamente la calidad de cada componente, firmando contratos con proveedores que garantizan estándares consistentes. Así es como se crea la globalización en una botella. El proceso comienza con la inspección minuciosa de cada ingrediente. Por ejemplo, las anchoas, un elemento clave, se revisan cuidadosamente para garantizar que estén bien saladas y sin exceso de humedad. El tamarindo aporta esa acidez característica que complementa perfectamente el perfil de sabor. Las especias se compran en lotes enteros y se muelen directamente en la fábrica para preservar su aroma. Todos los ingredientes se mezclan en enormes tanques, en un proceso que parece un experimento culinario. Primero se añade el vinagre, que actúa como conservante. Luego, poco a poco, se incorporan las anchoas, la melaza, el tamarindo y las especias. Durante la mezcla, la fábrica se llena de un aroma increíble. Imagina, la dulzura de la melaza, el ajo picante y el vinagre ácido combinándose. Es algo que las palabras no pueden describir completamente. Después de la mezcla, la salsa se deja fermentar. Este proceso dura al menos 18 meses. Sí, lo escuchaste bien. Durante 1 año y medio, la salsa madura en barriles de roble, permitiendo que todos los sabores y aromas se integren armoniosamente. Por cierto, los barriles de roble añaden un sutil toque amaderado que quizás nunca hayas notado. Exacto, los barriles de roble son esenciales. Y su papel en la creación de la salsa Worcestershire no es solo decorativo. Los barriles de roble suelen ser encargados a talleres especializados. En su mayoría, son los mismos fabricantes que producen barriles para vino o whisky. Estas piezas se ensamblan con maestría, utilizando tablones de roble que han sido curados durante años para lograr la densidad y textura ideales. El roble, por cierto, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, el roble americano aporta notas más pronunciadas de vainilla, mientras que el roble europeo ofrece un aroma amaderado más suave con un ligero toque amargo. La mayoría de los productores eligen roble de regiones como Francia, Estados Unidos o incluso Europa del Este.
Curiosamente, los barriles no siempre son nuevos. Algunos ya han vivido en el mundo del vino o los licores, añadiendo aún más matices al sabor de la salsa. Así que no se trata solo de contenedores, sino de herramientas reales para crear un aroma complejo. La próxima vez que abras una botella de salsa Worcestershire, recuerda que, en algún lugar del mundo, hay un ejército de barriles de roble trabajando para darle ese toque perfecto a tu plato. Tras la fermentación, el líquido se filtra cuidadosamente para eliminar cualquier partícula sólida, pedacitos de especias, anchoas, etc. En este paso se utilizan filtros especiales similares a tamices, que conservan el sabor intenso, pero aseguran una textura homogénea. La salsa ya está lista para ser embotellada. Este proceso se realiza en líneas modernas, donde las botellas se llenan y sellan automáticamente. Primero, las botellas llegan a la línea de embotellado y se inspeccionan minuciosamente. No debe haber grietas ni imperfecciones. Luego, las máquinas las limpian con chorros de agua caliente o vapor para eliminar cualquier microbio. Todo es completamente higiénico, como corresponde a un producto alimenticio. El siguiente paso es el llenado. Dosificadores especializados llenan cada botella con la cantidad exacta de salsa. Nada se deja al azar, todo está calculado al mililitro para que recibas la porción perfecta de sabor. ¿Velocidad? Impresionante. Las líneas pueden llenar cientos de botellas por minuto. Luego, llega el momento de colocar las tapas. Este proceso también es automático. Las tapas se distribuyen en la cinta transportadora y se colocan en las botellas con la precisión de un cirujano robótico. Las máquinas las cierran con la presión justa para sellar herméticamente la botella sin dañarla. Finalmente, se colocan las etiquetas. Las máquinas las pegan en ambos lados de la botella, asegurándose de que el logotipo esté perfectamente centrado y el texto sea fácil de leer. Algunos productores incluso añaden códigos QR para que puedas aprender más sobre la historia de la salsa o ver videos de su producción. Aquí se pueden embotellar miles de botellas por hora. Después de esto, las botellas se agrupan en cajas que se apilan cuidadosamente en palets, listas para ser enviadas. Los productores mantienen en secreto la fórmula exacta de la salsa. Incluso aquellos que trabajan en la fábrica no conocen todos los detalles. Se dice que solo unas pocas personas en el mundo tienen acceso a la receta completa. En cuanto a las cifras, los datos precisos de producción y ventas de la salsa Worcestershire pueden variar según el productor y la región. Sin embargo, se sabe que esta salsa es un producto popular en muchos países, con millones de botellas producidas cada año para satisfacer la demanda de los consumidores. ¿Sabías que una sola plantación de espárragos puede dar cosecha por hasta 20 años y que el primer brote surge apenas después de 2 años de haber sido sembrada? Todos los días, toneladas de espárragos recorren un camino complejo, desde el campo hasta los estantes del súper, donde cada minuto de transporte resulta crucial. Imagínate, crece tan rápido que los agricultores deben cosecharla al amanecer para preservar su sabor perfecto. ¿Cómo logró esta frágil planta convertirse en un manjar apreciado en todo el mundo? Te lo contaré aquí, en este fascinante video, donde descubrirás todos los secretos de su cultivo y procesamiento. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó en las plantaciones de espárragos? De entrada se ven muy sencillas, hileras rectas de tierra de donde brotan estos tallos tan delicados. Pero, detrás de esa aparente simpleza, hay un trabajo enorme. El espárrago, igual que una princesita caprichosa, exige condiciones muy especiales para crecer. Este proceso generalmente arranca con la preparación minuciosa del suelo. Debe ser ligero, bien drenado y rico en nutrientes. Y aquí va el dato curioso. Al espárrago le encanta el sol, pero al mismo tiempo necesita el balance perfecto de humedad. Igual que esas plantas de interior que temes regar de más o de menos, ¿verdad? Sí, el espárrago se cultiva en plantaciones especiales, que suelen abarcar extensiones bastante grandes. Depende del nivel de producción. En países con gran industria, como Perú, Estados Unidos o China, las fincas pueden cubrir cientos de hectáreas.
A simple vista, se ven como camas de cultivo alineadas, cubiertas con mantillo o incluso con plástico especial, que ayuda a controlar tanto la temperatura como el nivel de humedad en la tierra. En Europa, los agricultores suelen trabajar en áreas más pequeñas, pero invierten más mano de obra, sobre todo cuando hablamos del espárrago blanco. Su cultivo requiere mayores cuidados porque la planta permanece enterrada todo el tiempo. Seguramente te preguntarás, ¿cómo se obtienen espárragos blancos? Pues resulta que se cultivan sin que les dé el sol. Se cubre la tierra sobre los tallos de modo que nunca realicen la fotosíntesis ni se tornen verdes. Eso es un poco más complicado de producir y por eso su precio suele ser más alto. ¿Y el verde? Ese es el clásico. Tiene fama mundial por su sabor intenso y la facilidad con que se cultiva. Por cierto, hablando de tallos, en algunos países durante mucho tiempo se sembraban espárragos como planta ornamental en jardines. Esas ramitas delicadas con pequeñas bayas rojas lucían fabulosas en ramos de flores. ¿Te imaginas? ¡Qué sacrilegio para un manjar tan top! El espárrago es un cultivo perenne, cuyo sistema de raíces puede vivir hasta 20 años. Imagínate, un mismo campo puede dar cosecha cada primavera durante décadas. Lo más interesante es que la primera recolección llega solo 2 años después de sembrar. Sí, hay que esperar, como con un buen vino. A inicios de la primavera, cuando todavía hace frío, los agricultores cubren los campos con materiales especiales para crear un efecto invernadero. Eso les permite obtener los primeros brotes de espárragos antes de lo habitual, y de ahí en adelante, cada día cuenta. Crecen tan rápido, casi ante tus ojos. Cuando llega el momento de cosechar, trabajadores con experiencia recorren las hileras y cortan cada tallo a mano. Lo hacen al amanecer, cuando aún están fríos y crujientes. De hecho, en algunos países, como Alemania, hasta hay festivales dedicados a la cosecha del espárrago. Y ojo, hay que recogerlo velozmente, porque si uno se retrasa aunque sea un día, los tallos se pasan. Y su sabor deja de ser perfecto. Por eso, durante la temporada, los agricultores casi no duermen. Bien, ya se cosechó el espárrago. ¿Y luego qué? Generalmente, los agricultores usan camiones refrigerados para que no se caliente durante el traslado. Esto es súper importante, porque las altas temperaturas pueden echar a perder su calidad. Los tallos se ablandan y las propiedades nutritivas se pierden. En distancias cortas, en fincas pequeñas, a veces usan contenedores con hielo o cajas isotérmicas. Pero en las grandes plantaciones, sobre todo si van a enviar la cosecha a fábricas enormes o a exportar, la cosa se pone más seria. Ahí emplean camiones refrigerados de última generación, que mantienen una temperatura estable entre 1 y 4 grados Celsius. Todo se hace a la mayor velocidad posible. El espárrago es delicado y cada hora cuenta. Por eso, la logística debe estar muy bien organizada y el tiempo de transporte al mínimo. Ya en la planta procesadora, se enfría de inmediato. A veces, incluso con hielo para mantenerla bien fresca. Hay ocasiones en que literalmente sumergen los tallos en hielo o los pasan por agua enfriada a unos 2 grados Celsius. Esto no solo los enfría, sino que además retrasa su envejecimiento, preservando su frescura y sabor al máximo. Después, cada tallo se inspecciona y clasifica según su tamaño y calidad. En ocasiones, usan incluso escáneres especiales que descartan cualquier tallo dañado. En la fábrica trabaja todo un equipo, desde empleados temporales de temporada hasta operadores de líneas automatizadas. En la cinta transportadora, revisan la firmeza, el color y la textura de cada tallo, y deciden si se califica como producto premium. Por cierto, el espárrago de mayor calidad suele destinarse a la exportación, esa que ves en los súper con la etiqueta premium. La clasificación no solo es por calidad, sino también por grosor. Seguro has visto en el súper esos tallos finitos como lápices y otros mucho más gruesos, casi como marcadores. Estas categorías importan porque cada país tiene sus gustos particulares. Por ejemplo, en Japón adoran los espárragos delgados y suaves, mientras que en Europa se prefieren los tallos más gruesos y jugosos. Después de clasificarlos,
se lavan y cortan al mismo largo mediante cuchillas automatizadas. Todo ocurre tan rápido y con tanta precisión que cada tallo queda impecable. Las grandes empresas que exportan pueden procesar hasta varias toneladas de espárragos al día. Imagínate, miles de tallos pasan por la línea de clasificación en una sola hora. Basta con un paso defectuoso, y toda la producción pierde su calidad. Y como el espárrago se considera un manjar, cualquier detalle puede impactar su precio de mercado. Por eso, cada etapa en la fábrica funciona como un solo engranaje, y la tecnología es la gran aliada de las personas. La próxima vez que compres un manojo de espárragos perfectamente alineados, ten la certeza de que detrás de esa belleza trabaja un ejército de profesionales y una organización impecable. O puede que ni siquiera sea un manojo. En distintas partes del mundo se empaqueta de diversas maneras, en cajitas de plástico, en bolsas al vacío o incluso en envases ecológicos de papel craft. A veces, hasta añaden etiquetas con consejos para cocinar este manjar. Cuéntame, ¿cómo se vende el espárrago en tu país? La visita resultó tan fascinante que el próximo año quiero participar en las competencias de recolección de espárragos. Los participantes deben juntar la mayor cantidad posible en un tiempo limitado, cumpliendo reglas muy estrictas. Los tallos tienen que estar enteros, con la longitud adecuada y sin daños. Romper un tallo frágil o arrancarlo junto con la raíz implica sanción inmediata. A menudo, los ganadores reciben premios que van desde reconocimientos honoríficos hasta canastas llenas de delicias hechas con espárragos. Y todo sucede en un ambiente festivo con música, degustaciones y un espíritu de celebración. ¿A poco no suena increíble? Imagínate esto. Más de 36.000 fragmentos de escombros espaciales, cada uno más grande que 10 centímetros, y millones de pedazos pequeños se mueven por el espacio a velocidades de hasta 28.000 km por hora. Más rápido que las balas disparadas por las armas más potentes de la Tierra. Y cada uno de ellos es una amenaza potencial para satélites en funcionamiento, la Estación Espacial Internacional e incluso misiones futuras. ¿Qué hacemos con los satélites viejos? ¿Cómo se eliminan para evitar generar más basura espacial? En este vídeo descubrirás soluciones ingeniosas de los ingenieros, ideas revolucionarias de reciclaje en órbita y hasta láseres que eliminan escombros. Prepárate para sorprenderte. Lo primero que debes saber: abandonar los satélites no es una buena idea. Los aparatos espaciales fuera de servicio pueden convertirse en lo que llamamos basura espacial. Y eso es un problema. En órbita, miles de objetos activos e inactivos corren el riesgo de colisionar con escombros, causando daños graves. ¿Has oído hablar del síndrome de Kessler? Es un escenario en el que una colisión genera fragmentos que chocan con otros objetos, creando una reacción en cadena que podría convertir la órbita en una nube de caos metálico. Suena aterrador. Por eso los ingenieros buscan maneras seguras de deshacerse de los satélites al final de su vida útil. Limpiar la órbita no es barato. Lanzar un satélite para recolectar basura espacial puede costar millones de dólares. A veces, el costo de eliminar un aparato viejo supera al de construir uno nuevo. Cuando un satélite termina su misión, su destino depende de la altitud de su órbita. Los que están en órbitas bajas, hasta 2.000 kilómetros, suelen ser devueltos a la atmósfera para una muerte ardiente. Al entrar, se enfrentan a partículas de aire a alta velocidad, alcanzando temperaturas de miles de grados hasta desintegrarse por completo, dejando solo polvo. ¿Sabías que este proceso se considera ecológico? No quedan fragmentos en órbita. Pero, ¿qué pasa con los satélites a más de 36.000 kilómetros de altura? Bajar esos satélites hasta la atmósfera es demasiado caro por la gran cantidad de combustible que se necesita. Por eso se llevan a una órbita cementerio, un lugar en el espacio donde no molestan a nadie. Aunque estas opciones parecen ideales, la realidad es que muchos satélites quedan abandonados sin control. Según la NASA,
Hay más de 36.000 objetos mayores a 10 centímetros y millones de fragmentos más pequeños. Todos se mueven a velocidades peligrosas, capaces de perforar la Estación Espacial Internacional o dañar un satélite en funcionamiento. En los últimos años, los ingenieros han pensado: ¿podemos reducir la basura espacial y reutilizar los satélites en órbita? Estas son algunas soluciones. Primero, algunas empresas están desarrollando robots para recolectar basura espacial. Estos robots atrapan satélites fuera de servicio y los retiran de la órbita. Por ejemplo, la startup japonesa Astroscale ya está probando estas tecnologías. Otra idea es el reciclaje en el espacio. ¿Has oído hablar de la impresión 3D? Imagina convertir satélites en materia prima para fabricar nuevas piezas, similar a cómo reciclamos metales en la Tierra, pero en ingravidez. Además, se está considerando la creación de estaciones de repostaje orbital. Estas estaciones podrían reabastecer de combustible a satélites antiguos, prolongando su vida útil. Es como reparar un coche en lugar de comprar uno nuevo. Otra tecnología futurista es el uso de láseres para desviar fragmentos de satélites hacia la atmósfera, donde se desintegrarían. Aunque suene a ciencia ficción, ya se está probando. ¿Por qué esto es importante? Quizá pienses que es un tema para ingenieros y científicos, pero considera esto: los satélites son fundamentales para el GPS, el pronóstico del clima, el Internet por satélite y mucho más. Dependemos de esta tecnología todos los días. Si no resolvemos el problema de la basura espacial ahora, ¿podremos seguir lanzando nuevos satélites en el futuro? Aunque la mayoría de los satélites se desintegran al entrar en la atmósfera, algunas partes llegan a la superficie terrestre. Por ejemplo, en 1979, fragmentos de la estación espacial Skylab cayeron en Australia. Curiosamente, el gobierno local multó a la NASA con $400 por contaminar, y NASA tardó 30 años en pagar. No toda la basura espacial proviene de satélites. Hay casos en los que herramientas de astronautas quedan en órbita. Por ejemplo, en 2008, la astronauta Heide-Marie Stephanishine Piper perdió su kit de herramientas durante una caminata espacial. La bolsa orbitó la Tierra durante más de un año antes de desintegrarse en la atmósfera. Las nuevas tecnologías permiten a los satélites desactivarse activando mecanismos para su autodestrucción. Por ejemplo, se instalan pequeños motores que los ayudan a salir de la órbita y desintegrarse rápidamente. Es como una última misión antes de retirarse. Algunos científicos han propuesto lanzar desechos radiactivos al espacio, argumentando que allí no harían daño. Sin embargo, un lanzamiento fallido podría causar una catástrofe, así que la idea sigue siendo solo teoría. Hay casos curiosos, como el satélite LES-1, que estuvo inactivo por más de 40 años y de repente, en 2013, comenzó a transmitir una señal antigua. Los fragmentos de satélites pueden moverse a velocidades de hasta 28.000 km por hora. Para comparar, esto es más rápido que una bala disparada por las armas más potentes. Imagínate el impacto de un pequeño pedazo de metal. El satélite Vanguard 1, lanzado en 1958, aún está en órbita, aunque ya no funciona. Es el satélite activo más antiguo, ahora convertido en basura espacial. Los satélites cumplen muchas misiones, desde comunicaciones telefónicas, televisión e Internet, en regiones remotas hasta la navegación y el monitoreo del clima, los incendios forestales y el nivel del mar. También estudian planetas, estrellas y galaxias, enviando datos únicos a la Tierra. Incluso se utilizan para vigilancia militar y monitoreo fronterizo. Sin duda, también ayudan a investigar la radiación espacial, la gravedad y otros fenómenos físicos. La eliminación de satélites no es solo un tema técnico, también es una cuestión de responsabilidad. Al desintegrarse en la atmósfera o trasladarse a una órbita cementerio, concluyen su camino. Pero el futuro del espacio depende de innovaciones que no solo eliminen la basura, sino que también le den una segunda vida. ¿Sabes?
A veces creo que todos somos un poco como esos satélites. Terminamos unas misiones, pero siempre nos preparamos para las siguientes. Y eso, quizá, es lo más importante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ravioles que encontramos en los supermercados? Cada día, enormes fábricas producen más de 10 millones de ravioles. Más que la población de muchos países. Gracias a tecnologías modernas, controles minuciosos hasta en el más mínimo detalle, e incluso técnicas que imitan el aspecto casero, este producto no es solo comida, es un verdadero milagro gastronómico. Vamos a echar un vistazo detrás de las cortinas de este proceso de alta tecnología. Los ravioles comienzan con la masa, pero no se trata solo de harina, agua y sal. En la producción a gran escala se necesita un equilibrio preciso de ingredientes. Grandes mezcladoras, del tamaño de una pequeña habitación, trabajan con precisión mezclando harina, agua y sal. Generalmente, se utilizan tipos de harina especiales con un contenido más alto de gluten para garantizar que la masa sea elástica. La temperatura del agua se controla estrictamente para lograr la textura perfecta. Cada lote de masa pasa por controles de calidad. Si la estructura no es lo suficientemente homogénea, todo el proceso comienza desde cero. Así, un paso que parece simple se convierte en la clave del éxito. Un raviol sin carne es como una mañana sin café, dirías, y tendrías toda la razón. El relleno es el corazón del raviol. En la producción industrial no solo debe ser delicioso, sino también consistente. Cada raviol debe tener exactamente el mismo sabor. El relleno se prepara en gigantescas mezcladoras capaces de procesar varias toneladas de carne al mismo tiempo. Dependiendo de la receta, se utiliza carne de res, cerdo o pollo. La proporción de especias es un secreto bien guardado, pero siempre se busca alcanzar el estándar de oro del sabor. La cebolla se pica tan finamente que apenas la notarás, aunque aporta mucha jugosidad. Cada lote de carne se somete a controles rigurosos de calidad, grasa y frescura. ¿Suena como un procedimiento estándar? No del todo. En las grandes fábricas, incluso se analiza la composición microbiológica de los ingredientes. Aquí comienza el verdadero showtime. Las líneas automáticas especiales pueden preparar miles de ravioles por minuto. Sí, ni siquiera tu abuela podría seguir este ritmo. El proceso es impresionante. La masa se extiende en una capa delgada. Primero, la masa pasa a una cinta transportadora especial o una superficie base. Esta puede estar cubierta con harina para evitar que la masa se pegue. La masa llega en forma de grandes bolas o láminas, dependiendo de la etapa del proceso. La máquina tiene un par de rodillos grandes que giran como si fueran palos de amasar. Este es uno de los pasos más importantes. La masa pasa entre los rodillos, que giran a diferentes velocidades, reduciendo gradualmente su grosor, hasta obtener una capa delgada. La distancia entre los rodillos es ajustable, lo que permite controlar el espesor de la masa. ¿Quieres una masa más fina? Simplemente reduce la distancia entre los rodillos. En la etapa inicial, los rodillos están bastante separados. La masa pasa varias veces entre ellos, reduciendo su grosor poco a poco. Cada vez que la masa pasa por los rodillos, se vuelve más delgada. En cada etapa siguiente, la distancia entre los rodillos se ajusta y el proceso se repite hasta lograr el espesor deseado. Después, unas formas especiales cortan círculos perfectos. El relleno se añade automáticamente en porciones uniformes. Una vez que la masa alcanza el grosor ideal, una máquina la corta en rectángulos o círculos para formar los ravioles. Pero este no es el último paso. La masa aún puede pasar por rodillos o cuchillas adicionales para darle una forma perfecta. Los círculos se pliegan, se sellan y los bordes se presionan firmemente para que el relleno no se escape. El resultado son ravioles impecables, todos iguales,
como si fueran hechos con regla. Lo más curioso es que algunas máquinas incluso imitan bordes ondulados para que los ravioles tengan un aspecto más casero. El proceso también requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad. Si la masa se vuelve demasiado blanda o pegajosa, no pasará por las máquinas como debería. Por eso, muchas máquinas están equipadas con sistemas de enfriamiento o calefacción para mantener las condiciones óptimas. ¿Cómo mantener la frescura y el sabor de los ravioles si deben viajar cientos o incluso miles de kilómetros hasta tu mesa? La respuesta está en la congelación rápida. Una vez formados, los ravioles se enfrían instantáneamente a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Esto permite preservar la textura de la masa y el relleno, evitar la formación de grandes cristales de hielo que arruinen la consistencia de los alimentos, garantizar una larga vida útil sin perder sabor. La congelación rápida no es solo para ravioles. Un método similar se utiliza para mantener frescos otros alimentos congelados, como bayas, verduras o incluso mariscos. En la etapa final, los ravioles se empaquetan en bolsas o cajas. En las fábricas modernas, se utilizan máquinas de envasado automatizadas que pesan las porciones con precisión al gramo. Los ravioles pueden envasarse en diferentes tipos de empaques: contenedores plásticos, cajas de cartón o bolsas al vacío. La elección del empaque depende del tipo de producto y de los requisitos de almacenamiento. Cada paquete recibe una etiqueta con información sobre los ingredientes, la fecha de producción, instrucciones de preparación y otros datos importantes para los consumidores. Por cierto, el diseño del empaque también es una parte clave del proceso. Colores llamativos, textos claros y fotos apetitosas son lo primero que llama la atención del comprador. Además, en el empaque a menudo encontrarás instrucciones de cocción. Todo claro y sin sorpresas. La producción a gran escala de ravioles es un verdadero gigante industrial. Solo imagina, grandes fábricas capaces de producir hasta 10 millones de ravioles al día. Los ravioles congelados se venden en más de 50 países alrededor del mundo. Una fábrica de tamaño mediano puede procesar más de 100 toneladas de materia prima al día. Estas no son solo cifras, son tus almuerzos, cenas y meriendas rápidas después del trabajo. El secreto de los ravioles está en su simplicidad y versatilidad. Puedes comerlos con caldo, con crema agria, cocinarlos en casa o comprarlos en el supermercado. Los ravioles siempre son una opción práctica y deliciosa. Y aunque su producción se ha vuelto ultramoderna, el sabor sigue recordando a los caseros de la infancia. Así que, la próxima vez que compres ravioles congelados, recuerda estos procesos de alta tecnología. Quizás incluso les cuentes a tus amigos que dentro del paquete está el resultado del trabajo de todo un ejército de ingenieros, tecnólogos y diseñadores. El desarrollo de la tecnología de congelación fue un factor clave, que permitió que los ravioles comenzaran a venderse en forma congelada. Además, los cambios en la situación socioeconómica y el aumento de la demanda de comidas rápidas y fáciles de preparar en casa crearon un entorno favorable para este producto. Esta innovación influyó en la cultura gastronómica de muchos países y se convirtió en la base para la creación de grandes empresas que producen ravioles congelados, una industria que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Desde el corte de lana de una oveja en los verdes campos hasta llegar a la corte de un rey, así es el recorrido de la lana. De una sola oveja se pueden fabricar hasta 10 pares de calcetines o 3 suéteres. Imagínate, amigo, que estamos en las interminables colinas verdes de Nueva Zelanda o Australia. A nuestro alrededor, cientos de ovejas esponjosas pastan tranquilamente. Sí, aquí es donde comienza el viaje de la lana, que luego se transformará en un suave suéter,
una cálida manta o un elegante traje. Pero ¿cómo es que la lana de oveja se convierte en ropa? Australia es el líder mundial en la producción de lana, suministrando más del 25% del volumen global. Imagina a los trabajadores en las granjas esperando con ansias el día de esquila. Las ovejas, mayormente de raza merina, dejan crecer su lana durante todo el año. Y cuando llega el día, el trabajo comienza. La esquila se realiza manualmente o con máquinas eléctricas. El esquilador, rápido y hábil, puede retirar la lana en una sola pieza llamada vellón. No te preocupes, esto no lastima a las ovejas, al contrario, las alivia, ya que una lana demasiado larga podría dificultarles el movimiento o sobrecalentarlas en verano. Un esquilador experto puede esquilar hasta 200 ovejas al día y el récord mundial supera las 800 en 8 horas. De una oveja se pueden obtener de 2 a 8 kilogramos de lana al año. La lana es un material completamente ecológico, que se descompone en el suelo en pocos años. Para un suéter cálido, basta con solo 2 kilogramos. Al principio, la lana recién cortada no es nada atractiva. Está llena de polvo, suciedad, grasa e incluso restos de plantas. Por eso, el siguiente paso es lavarla. Grandes tambores o máquinas especiales la limpian con agua caliente y detergentes, eliminando el lanolina, una grasa natural que las ovejas producen para proteger su lana. Por cierto, la lanolina no se desperdicia, se recolecta y se usa en cosméticos como cremas para manos o bálsamos labiales. Para producir 1 kilogramo de lanolina, se necesitan aproximadamente 5 toneladas de lana. Tras el lavado, la lana queda mucho más suave y muestra su color natural. En este punto ya puedes imaginar el gran potencial que tiene un simple vellón. Después, se carda la lana para desenredar los nudos y alinear las fibras. Para esto se usan enormes máquinas llamadas cardadoras, que trabajan la lana hasta convertirla en una capa uniforme y esponjosa. Es fascinante. Estas fibras se clasifican según su grosor y longitud. Las más finas se usan para trajes elegantes, mientras que las más gruesas se destinan a mantas o alfombras. La lana merina es la más fina del mundo, con fibras de solo 16 micrones de grosor. Luego, las fibras se transforman en hilos mediante máquinas hiladoras. Cuanto más fino y parejo sea el hilo, mejor será la calidad de la tela. Por ejemplo, la lana merina es famosa por su suavidad, siendo sus fibras hasta 3 veces más delgadas que un cabello humano. Los hilos se pueden enrollar más apretados o sueltos, dependiendo del uso. Para suéteres se prefieren hilos suaves, mientras que para abrigos y trajes, más resistentes. Gracias a sus propiedades naturales, la lana no absorbe olores, y la suciedad se desprende fácilmente de su superficie. Si extendieras todas las fibras de lana producidas por una sola oveja en un año, su longitud alcanzaría hasta 100 kilómetros. La lana se tiñe en grandes depósitos que parecen enormes teteras. La pintura puede aplicarse a los hilos terminados o directamente a las fibras, permitiendo crear patrones y combinaciones de colores más complejos. El color blanco natural de la lana permite obtener tonalidades vivas y puras, lo que la hace muy popular entre los diseñadores. Un dato curioso: en Nueva Zelanda hay muchas más ovejas que personas, 5,5 millones de personas frente a 26 millones de ovejas. ¿Te sorprende, amigo? Después, los hilos se convierten en tela. En telares, miles de hilos se entrelazan para formar un tejido uniforme. Es como algo salido de cuentos infantiles o películas, una especie de magia en una tarde de invierno. Los diferentes tipos de tejido permiten obtener telas con texturas variadas. Por ejemplo, para suéteres cálidos se usa un tejido suelto, mientras que para trajes, uno más apretado.
Las telas terminadas pueden recibir tratamientos especiales para impermeabilizarlas o evitar que se encojan tras el lavado. Finalmente, la tela llega a las manos de los artesanos o máquinas de coser. Se corta según patrones y se convierte en ropa lista para usar. Suéteres suaves, abrigos, bufandas. Todo pasa por un estricto control de calidad antes de llegar a las tiendas. Además de ropa, la lana se utiliza para mantas, alfombras y hasta materiales de aislamiento en construcción. Hay más de 1.000 millones de ovejas en el mundo y la mayoría se crían por su lana. China no solo es el segundo mayor productor, sino también el principal consumidor de lana. Así, de una simple oveja obtenemos ropa cálida y cómoda. Hablemos de dinero y fama. La alfombra de lana más cara del mundo se vendió en una subasta por más de 33 millones de dólares. En la Europa medieval, la lana era tan valiosa que se usaba como moneda. En el año 2015, en Nueva Zelanda, se encontró a Shrek, una oveja que había estado escondida en las montañas durante 6 años. Su vellón pesaba más de 40 kilos, suficiente para hacer 20 suéteres. La esquila fue transmitida por televisión. En 2020, en Australia, esquilaron a otra oveja que había evitado la esquila durante años. Su vellón pesaba 41 kilos con 100 gramos, estableciendo un récord mundial. Por cierto, el trono del Parlamento inglés se coloca sobre un saco de lana para simbolizar la importancia de esta industria en la economía del país. Imagínate que las ovejas fueron domesticadas en el Neolítico. Al principio se criaban por su carne, pero pronto se descubrió que la lana era un material invaluable para fabricar ropa. Los restos más antiguos de ropa de lana se encontraron en Irak, datando de 3000 años antes de Cristo. En aquel entonces, esta tela era considerada un lujo. Las ovejas y su lana eran tan importantes que fueron llevadas a América junto con los primeros colonos europeos. Por ejemplo, los conquistadores españoles introdujeron ovejas merinas en América del Sur en el siglo XVI.